Mis hermanos, Dios me le bendiga, Dios me le guarde una vez más. Estamos aquí por las misericordias de nuestro Señor Jesucristo para seguir con este estudio glorioso que empezamos la semana pasada. El estudio titulado Preparado para las bodas del Cordero, las 10 vírgenes. Preparándonos o preparados para las bodas del Cordero, las 10 vírgenes. El cual está fundamentado, basado en el libro de Mateo, capítulo 25, desde el verso 1 hasta el versículo 13. Vamos a estar desglosando con la ayuda del Señor. Así que vamos a estar orando para que el Señor tome dominio y control de lo que vamos a hacer en este momento y para que su misericordia y su gracia sean sobre nosotros. Amantísimo Dios, que moras en las alturas de los cielos, te alabo una vez más y te glorifico y te doy gracias por tu amor y por tu misericordia. Gracias por permitirnos una vez más estar delante de tu presencia. Padre, permíteme edificar mi vida para poder edificar la vida de mis hermanos oyentes, que vamos a estar con esta segunda parte de este estudio. Dios mío, establece tu orden, Padre Celestial, y tu reino en nuestras vidas cada día, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. La semana pasada, mis hermanos, empezamos con este estudio y hablábamos que las bodas del Cordero es el lugar donde vamos a celebrar ese maravilloso triunfo, el cual ya Cristo obtuvo en la cruz del Calvario, ¿verdad? Y lo vamos a celebrar el triunfo que Cristo obtuvo en la cruz del Calvario, que venció a la muerte, venció a las tinieblas y nos redimió con su sangre preciosa. Y eso tenemos que celebrarlo en grande. Y es en aquel día cuando se efectúa el rapto de la iglesia, el arrebatamiento, y estemos delante del Padre Celestial, junto con el Hijo, el novio, celebrando por 7 años, escatológicamente, como se entiende, teológicamente, esa fiesta del triunfo de la iglesia al llegar al cielo. Y vamos a triunfar con la ayuda, claro está, del Espíritu Santo, el cual nos guiará toda verdad y a toda justicia. Y decíamos, haciendo un pequeño resumen, que es una bella historia, la parábola de las 10 vírgenes de Mateo capítulo 25, 1 al 13. Es una bella historia sacada de las costumbres de los judíos. Hablábamos de eso la semana pasada, en las solemnidades matrimoniales, perdón, en las solemnidades matrimoniales, según la cual el novio, acompañado de sus amigos, se dirigía de noche a casa de la novia para tomarla durante la celebración de ciertas ceremonias religiosas y partir luego ambos, él y la novia y los acompañantes, a casa del novio para allá seguir celebrando la solemnidad y tener el banquete de bodas. Muy bonito eso. Y la semana pasada nos quedamos que el esposo es sin duda Jesucristo. Es el esposo, ¿verdad? Sin duda Jesucristo. Y yo quiero leerle una vez más Mateo capítulo 25, desde el verso 1 hasta el verso 2. Dice, entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las vírgenes son para unos miembros profesantes de la iglesia que esperamos el retorno del Señor. Y para otros cristianos, según otros, se trata de los invitados a la cena del Cordero, basándose en Apocalipsis 19:9, que tiene lugar después de la gran tribulación y que será, muchos entienden que será durante el milenio, otros entienden que será antes del milenio. Yo soy de los que entienden que las vírgenes son miembros profesantes de la iglesia de Cristo, que está esperando el retorno del Señor. Y la ocupación de estas vírgenes es salir al encuentro del esposo. Esa es la ocupación de estas vírgenes. Fíjense que el versículo 1 dice que el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir a el esposo. Esa es la ocupación de estas vírgenes, ¿verdad? Nosotros como cristianos tenemos que guardarnos puros, sin manchas. El término virginidad se entiende a una mujer o a un hombre que, si en el caso de la mujer no ha conocido varón, ¿verdad? En el caso del hombre no ha conocido mujer. Se está guardando para el matrimonio. Y la iglesia se compara con una mujer pura, sin mancha, que esté esperando que su esposo venga a desposarla. Y en este caso, el esposo es Cristo, ¿verdad? Una analogía. Y aquí, la ocupación de estas vírgenes era salir al encuentro del esposo. Y todo buen creyente espera que Jesús venga y espera a Jesús que viene. Esperamos que Él venga y esperamos al Jesús que viene. Y según Tito capítulo 2 versículo 13 dice, aguardando la esperanza bienaventurada
y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. En eso tenemos que estar nosotros, como dice Tito capítulo 2, versículo 13, aguardando la esperanza bienaventurada. La esperanza bienaventurada es la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Es ver al Señor venir por su iglesia. Y nosotros tenemos que para eso guardar la palabra, como la Biblia dice, en el libro de Juan, capítulo 8, versículo 31, cuando Cristo le dijo a los discípulos que habían creído en Él, si vosotros queréis ser mis discípulos, tienen que guardar esa palabra. Para ser discípulo de Cristo hay que guardar la palabra de Dios. Y la Virgen tiene que estar guardando la palabra de Dios. La condición necesaria para recibir al esposo, para recibir a Jesucristo dignamente, es tener las lámparas encendidas para cuando Él venga nos encuentre totalmente relucientes y en claridad. Por eso la Biblia dice que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo, ¿verdad? Y aquí nosotros entendemos claramente que esa es la condición que necesita todo creyente, tener las lámparas encendidas. Y las lámparas habla aquí de nuestra vida. La luz en las manos habla de un servicio, no solo de un conocimiento cerebral, de iluminación, tal y como dice Mateo capítulo 5, versículo 14 al 16, que dice que los creyentes son sal y somos luz. Así dice la palabra, que los creyentes somos sal y somos luz. Y las lámparas, nuestra vida, la luz en las manos, habla del servicio que nosotros estamos dando para la obra del Señor, predicar la palabra, vivir una vida que refleje a Jesucristo, una vida de santidad. El aceite en las lámparas es símbolo del Espíritu Santo. El aceite en las lámparas es símbolo del Espíritu Santo. En el libro de Joel, capítulo 2, versículos 28 al 29, la Biblia dice que el Señor iba a derramar de su espíritu sobre toda carne. Dice la palabra de Dios. Eso lo tuvo el profeta Joel. Cuando dice, y en los postreros días, el Señor dice, derramaré de mi espíritu sobre toda carne y profetizarán. Los jóvenes verán, dice que los ancianos y los jóvenes iban a ver sueños y visiones. Y fíjense que dice sobre toda carne, no poniendo solamente sobre el pueblo de Israel, sino sobre todo aquel que creyere. Y esto se cumplió en Hechos capítulo 2, versículo 1 al 39. O mejor dicho, esto empezó a cumplirse. Porque todavía hoy en día el Señor sigue derramando de su espíritu sobre toda carne, sobre todo aquel que cree. Y ese aceite es el símbolo del Espíritu Santo que fue derramado el día de Pentecostés, según Hechos capítulo 2, versículo 1 al 39. Y dice aquí que esto fue confirmado por Pedro cuando en el versículo 14 al versículo 21 de Hechos 2 dijo, mas esto fue lo profetizado por el profeta Joel. Es decir, Joel profetizó más de 300 años antes de Cristo y esto se cumple de una manera clara en Hechos capítulo 2, 1 al 39. Entonces Pablo toma a Joel y dice, esto fue lo que profetizó el profeta Joel. Bendita sea la gloria del Señor. Me he detenido un poco aquí porque ese aceite en las lámparas es lo que nos va a llevar al encuentro personal con el Señor. El aceite es símbolo del Espíritu Santo. Las lámparas en nuestra vida. La luz en la lámpara es el servicio a Dios que tenemos que estar dando, predicando la palabra, enseñando la palabra, viviendo la palabra. De nada nos vale que digamos que somos cristianos, que somos evangélicos, si no vivimos esta palabra, si no enseñamos esta palabra. Y ese derramamiento del Espíritu Santo luego siguió en lo que nosotros le llamamos los 7 periodos de la iglesia. Cuando allá en Apocalipsis, en el capítulo 2, habla del mensaje a las 7 iglesias, ¿verdad? Y esas iglesias, muchas de ellas tuvieron elogios, otras de ellas tuvieron reproche. Porque las que tuvieron reproche fueron las que no tuvieron el aceite como depósito que simboliza el Espíritu Santo, ¿verdad? Y yo quiero hablarle algo aquí rápidamente en esta misma línea. Las 7 iglesias representan a todas las iglesias a quienes se dirigen las cartas de entonces, al igual que en las generaciones subsiguientes. Se ve a la iglesia
como la iglesia de Filadelfia y la iglesia de Laodicea, que son ya prácticamente de las últimas dos iglesias, de las 7 que se mencionan en Apocalipsis capítulo 2 y 3, como representativas, es decir, Filadelfia y Laodicea, como representativas de la iglesia del periodo inmediato al rapto. ¿Por qué quiero hacer un paréntesis aquí? Usted me dirá, pero estamos hablando de la boda del Cordero. ¿Qué tiene que ver ahora que tú me hables del aceite, que tú me hables del cumplimiento de Joel, del cumplimiento en Hechos? Porque cuando llegó el Espíritu Santo, la iglesia se aceleró. Fíjense que Cristo siempre decía, os conviene que yo me vaya, porque si yo no me voy, el Consolador no puede venir. Hablando del Espíritu Santo. Y el mismo Cristo dijo, y Él os guiará a toda verdad y a toda justicia. Entonces vemos que cuando el Espíritu Santo llega, la iglesia empieza, Pablo, el ministerio de Pablo, tremendo, llena toda Asia prácticamente con la predicación de la palabra, un ministerio profético tremendo, apostólico. Y aquí nacen estas 7 iglesias, de estas predicaciones de Pablo y algunos de los apóstoles, principalmente Pablo, que fue el apóstol a los gentiles, ¿verdad? Y de estas iglesias empiezan a desarrollarse cuando la unción del Espíritu Santo, el aceite en las lámparas fueron encendidos. Y ese depósito, esa llenura, como Pablo le decía a Timoteo, que avivara el fuego del don que había puesto en él, hablando del Espíritu Santo en él. Bendita sea la gloria del Señor. Y la iglesia de Filadelfia representa a la iglesia de los últimos días y es caracterizada por el avivamiento. Y el avivamiento quien lo trae es el Espíritu Santo, la llenura del Espíritu Santo. Y la iglesia de Laodicea es considerada como la iglesia apóstata, tibia y mundana. Y sabemos que lamentablemente en este tiempo también estamos viviendo parte de la iglesia de Laodicea. Muchas iglesias que han apostatado de la fe, que se han apartado del camino correcto y verdadero. Bendita sea la gloria del Señor. Fíjense para que ustedes vean, desde el aceite en las lámparas como símbolo del Espíritu Santo, a Joel 2, 28, 29, el derramamiento del Espíritu Santo, a Hechos 2, 1 al 39, cuando vino el día de Pentecostés, que la Biblia dice que estaban todos unánimes y juntos en el aposento alto, y dice que llegó el Espíritu Santo sobre ellos, y ese Espíritu Santo ha seguido hasta la formación de las 7 iglesias y hasta el periodo de hoy en día, porque hoy en día, independientemente de esta situación, de esta pandemia, todavía seguimos predicando a Jesucristo y seguimos hablando que Él es el que da la vida y viene pronto por su iglesia. Bendita sea la gloria del Señor. Ahora bien, mis hermanos, la Biblia dice que 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Es decir, ¿en qué se diferenciaban entre sí estas 10 vírgenes? 10 es un número redondo y es un indicador de un grupo en sí completo. Es decir, los 10 mandamientos, ¿verdad? Los 10 mandamientos. Dice que en los tiempos antiguos se necesitaban 10 varones para juzgar sobre un asunto, según el libro de Ruth, capítulo 4, versículo 2, que habla de este punto. En el pueblo de Israel se necesitaban 10 varones para hacer juicio sobre algún asunto. Usted lo puede encontrar en Ruth, capítulo 4, 2. Y 10 era el mínimo requerido de personas para una reunión en las sinagogas, según este escritor judío de los tiempos de la caída de Jerusalén en el año 70 después de Cristo, Flavio Josefo, que dice que 10 era el número requerido de personas para una reunión en las sinagogas. Y de estas 10 vírgenes se nos dice que 5 eran prudentes y que 5 eran insensatas. Es decir, se dice que las prudentes y sensatas eran previsoras y las 5 insensatas eran, oigan bien, esto suena un poquito fuerte, la insensatez es sinónimo de estupidez y descuido. ¿Por qué de estupidez y descuido? Porque el insensato es la persona, lo voy a poner más llano, una persona insensata es una persona que sabe lo que tiene que hacer y no lo hace. Oiga bien, mis hermanos, esa es una persona insensata. Sabe lo que tiene que hacer y no lo hace. Pero la prudencia es sensato y es una persona previsora. Aquí en República Dominicana decimos, el hombre precavido vale por 2. Una persona que es precavida es la persona que, para poner un ejemplo, usted va a salir a la calle, usted trata de salir bien vestido, trata de ponerse lo que usted tenga bien holgado, ¿verdad? Busca el dinero suficiente para lo que usted vaya a hacer, y cuando va, cierra bien su casa, el gas si tiene que cerrarlo lo cierra, desconecta las cosas, es decir, usted es previsor.
Usted está siendo precavido porque usted no sabe, después que usted salga de su casa, lo que puede suceder, ¿verdad? Y dice aquí en el versículo 3, las insensatas tomando sus lámparas no tomaron consigo aceite. Las insensatas. Fíjense que habla primero de las insensatas y luego habla de las prudentes. ¿Por qué habla primero de las insensatas? Porque si hay algún insensato en este tiempo, se va a dar cuenta que puede salir de la insensatez a ser un sensato si oye bien la palabra y la pone en práctica. Fíjense que él dice aquí, en vez de decir las sensatas, sino que habla de las sensatas es en el versículo 4. En el versículo 3, después que describe, claro está, en el versículo 2, que 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas, dice el 3, las insensatas tomando sus lámparas no tomaron consigo aceite. Es decir, tuvieron suficiente aceite para lucir durante algún tiempo, pero no llevaban recipiente con las reservas de aceite. En Lucas capítulo 6, versículo 46, la Biblia dice, ¿por qué me llamáis Señor, Señor? Dijo Cristo, y no hacéis lo que yo quiero. Hay muchas personas en este tiempo, como en otros tiempos, que se hacen llamar cristianos pero de nombre. Y el Señor nos está llamando al arrepentimiento. Oigan lo que dice Lucas 6:46, ¿por qué me llamáis Señor, Señor? Y no hacéis lo que yo quiero. Luego Cristo dice también, no todo aquel que diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Estamos hablando en este estudio que es preparado para las bodas del Cordero, las 10 vírgenes, y tenemos que entender qué es el Evangelio. El Evangelio es poder de Dios para todo aquel que cree, pero el Evangelio es santidad, y la palabra santidad significa apartarse del mundo de tinieblas y de oscuridad y vivir una vida que agrade a Dios. Y si vamos a ser sensatos, tenemos que demostrar con nuestros frutos que somos sensatos. En Mateo 7:22 dice, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre oramos por los enfermos y fueron sanados. Y la Biblia dice que el Señor les dirá, apartaos de mí, maldito. Os digo que no los conozco. ¿Ustedes saben por qué? Porque los dones no salvan. Los ministerios no salvan. La Biblia dice que el llamamiento y el don son irrevocables. Por eso que hemos escuchado de personas que dicen que fueron una vez cristianos y se descarriaron y predican siendo descarriados. Y mucha gente hasta le creen, hasta gente se convierten, pero por eso no son salvos. Tenemos que tener una vida en arrepentimiento y en convencimiento. Es decir, la Biblia dice arrepentíos y convertíos. Mateo 7:21, no todo el que dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Bendita sea la gloria del Señor. Es decir, tuvieron suficiente aceite para lucir durante algún tiempo, pero no llevaron recipiente con las reservas de aceite. El Señor nos manda que tenemos que tener el recipiente en la mano. El Señor nos manda que tenemos que tener una vida que agrade al Señor. Eso va para todo aquel que me esté escuchando y para mí mismo que estoy hablando. Una vida de oración, una vida de búsqueda, de abnegación. Yo sé que no es fácil, mis hermanos. Estamos peleando una batalla fuerte, pero acuérdense que es para el reino de los cielos que vamos. Y si queremos ir al reino de los cielos, tenemos que hacer la voluntad de Dios ahora. Tenemos que ser previsores. Y el versículo 4 dice que más las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y me voy a detener un poquitico porque ya el tiempo se me está terminando. Fíjense que dice que mientras las insensatas tomaron sus lámparas, no tomaron consigo aceite. Estaban semi-ocupadas, no estaban ocupadas completamente. Porque si usted toma el aceite en una mano y la lámpara en otra mano, usted va a estar ocupado todo el tiempo en la obra de Dios. Y la Biblia dice que no podemos estar ociosos. La Biblia dice que la ociosidad en el Evangelio es pecado. No podemos estar ociosos. Tenemos que estar todo el tiempo. Y siempre hay algo que hacer, mi hermano. Alguien por quien orar. Alguien por quien predicarle la palabra. Enseñar. No importa que estemos ahora mismo con la situación de cuarentena. Están las redes sociales ahí para seguir predicando la palabra. Y yo me detuve un poco en esta parte del versículo 3 que dice que ellas tomaron sus lámparas, mas no tomaron aceite consigo. Tenían una mano ociosa. Y esa mano fue la que la llenó de pecado. Y la que la llenó, la que hizo que no tuvieran suficiente luz cuando el esposo viniera, como vamos a ver en los estudios de más adelante, porque el tiempo se me ha terminado, mis hermanos. Vamos a dejarlo hasta el versículo 3 y luego vamos a desglosar los versículos 4, porque me interesa, mis hermanos,
no ir a la carrera, sino que entendamos y que desglosemos esta palabra, porque es menester que estemos preparados para la boda del Cordero si queremos ir al cielo. Soy su hermano en Cristo, José Báez. Un abrazo desde aquí, mis hermanos. ¡Shalom!